Hola, hoy vamos a ver la tercera parte de esta serie de videos en la cual vamos a tratar las tendencias periódicas en lo que respecta a propiedades atómicas. Entonces, ¿qué vamos a aprender en el video de hoy? Vamos a aprender, o en realidad esto ya lo aprendimos en el video anterior, pero lo pongo acá en la lista porque también es una propiedad atómica que presenta variación periódica, que es la configuración electrónica, y ya vimos que bueno, justamente la manera en la que está construida la tabla periódica guarda relación con la configuración electrónica de los elementos, y ya vimos también cómo se construía esa configuración electrónica. Así que, si bien no es parte del video de hoy, es una propiedad periódica importante. Vamos a ver radios atómicos y radios iónicos, vamos a ver energías de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, y vamos a intentar entender cómo y por qué varían, cómo varían estas propiedades en la tabla periódica y por qué varían de esa manera. Y para entender todo eso necesitamos definir un concepto muy importante porque explica la variación de muchas de estas propiedades, que es la carga nuclear efectiva. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender esto. Vamos a imaginarnos un modelo del átomo de esta manera, en la cual está representado el núcleo en el centro y todo el resto son los electrones, la nube electrónica. Y entonces nos vamos a enfocar en una región de interés, digamos, a una distancia determinada del núcleo, donde se encuentran el electrón o los electrones que nos interesa analizar. Recuerden que ya vimos en videos anteriores que los electrones se distribuyen en una región amplia del espacio, alejándose del núcleo, o sea, no es que están confinados a una sección así circular o bueno, esférica, imagínense esto en 3 dimensiones, ¿no? Sino que están distribuidos en una región relativamente amplia del espacio. Pero bueno, nos podemos imaginar que, por ejemplo, los electrones que estamos analizando están la mayor parte del tiempo a esta distancia, o que esta es la distancia promedio a la cual se encuentran del núcleo a lo largo de su movimiento. Recuerden que no se mueven de manera circular, ¿no? Se mueven de manera aleatoria, no sabemos cómo. Bueno, nos enfocamos en esos electrones de interés y vamos a tener que por dentro va a haber lo que vamos a llamar electrones más internos, o sea, electrones que en promedio están más cerca del núcleo que ellos, y electrones más externos, o sea, que en promedio están más lejos. Ese es el modelo con el que nos vamos a manejar. Entonces, bueno, una idea interesante es que en un átomo polielectrónico cada electrón de esta nube interactúa con el núcleo de manera atractiva, o sea, porque tienen cargas opuestas, pero al mismo tiempo existen interacciones repulsivas entre los electrones, porque los electrones tienen la misma carga, todos tienen carga negativa, y entonces se repelen entre sí. Entonces el comportamiento de un electrón en un átomo es como un juego, un balance entre esos dos tipos de interacciones, ¿sí? Un electrón que se encuentra muy cercano al núcleo, digamos pegadito al núcleo, o sea, el electrón más cercano al núcleo, el que está en el orbital 1s, digamos, para cualquier átomo, no importa cuál sea, de alguna manera es como que percibe el total de la carga nuclear, porque está al lado del núcleo. Entonces la única interacción que ve es la del núcleo que está al lado, o bueno, no al lado, pero muy cerca, ¿sí? En cambio, para estos electrones que estamos mirando acá, lo que sucede es que, si bien perciben la atracción del núcleo, porque es una atracción que llamamos electrostática, digamos, entre cargas de signo opuesto, también sienten la repulsión, ¿sí?, de el resto de los electrones que se encuentran más cerca que ellos, o sea, de los electrones más internos. Y el efecto que hace eso es como si de alguna manera los repelieran para afuera, ¿sí?, los empujaran para afuera. O
lo que podemos pensar en realidad es que es como si estos electrones en la sección roja que estamos mirando sintieran una carga nuclear menor de la carga que tiene el núcleo en realidad, como consecuencia de que estos electrones más internos los repelen hacia afuera, ¿sí? Ese efecto de repeler hacia afuera y de alguna manera bloquear la carga nuclear es lo que se conoce como apantallamiento, ¿sí? Lo que vamos a decir es que la carga nuclear se encuentra apantallada para estos electrones como consecuencia de la existencia de los electrones más internos, ¿sí? Los electrones más internos apantallan la carga nuclear que perciben los que están más afuera, ya sea estos que estamos mirando u otros que estén aún más lejos. Mientras que los electrones que son más externos que los que estamos mirando no tienen ningún efecto, ¿sí? Es como que no afectan. Bueno, eso se puede resumir mediante una ecuación, que es la ecuación que define la carga nuclear efectiva, que lo que dice es que la carga nuclear efectiva que percibe un electrón es la carga nuclear total, o sea, la carga del núcleo, que va a depender de cuántos protones tenga, más 1, más 2, más 3, más 4, más 10, más 50, menos una constante de apantallamiento que va a depender de quién es el electrón que estoy mirando y que reúne el efecto de apantallamiento, o sea, de repulsión de los electrones más internos. Supongamos que estoy viendo el átomo con número atómico 40. Bueno, esto vale 40 y entonces los electrones del orbital 1s, es decir, los que están pegaditos al núcleo, no sienten ningún apantallamiento porque no tienen electrones más internos. Entonces esto es como si valiera 0, prácticamente 0, y la carga nuclear que perciben es 40, que es el total de la carga nuclear. Bueno, ahora si me voy más lejos, este número va a tomar algún valor positivo, y entonces la carga nuclear efectiva, la carga que perciben esos electrones, va a ser menor a la carga nuclear. ¿Cuánto? Bueno, va a depender, y hay maneras de calcular esto, con las que no nos vamos a meter, pero vamos a analizar un poco tendencias. Entonces, en general lo que nos va a interesar es ver en la tabla periódica cómo varía la carga nuclear efectiva que actúa sobre los electrones externos, es decir, los que están más alejados del núcleo. ¿Por qué? Porque las propiedades atómicas que vamos a mirar, como el radio atómico, por ejemplo, están relacionadas con el comportamiento de estos electrones. O sea, uno puede imaginarse que el tamaño del átomo, o el radio atómico, que ya lo vamos a definir un poco mejor, está relacionado con la distancia entre el electrón más alejado, el electrón más externo, y el núcleo, ¿no? La distancia promedio, por supuesto, porque esa distancia no es fija. Entonces, lo que nos va a interesar analizar es cómo varía la carga nuclear efectiva que afecta sobre los electrones más externos de cada átomo, que eso va a depender del átomo, ¿no? O sea, si esos electrones están ubicados en un orbital S, P o D del nivel 1, 2, 3 o 4, bueno, va a depender de cuál sea el átomo, ¿sí? Esta es, bueno, la misma definición que vimos recién. Y entonces vamos a tratar de analizar un poquito qué pasa con esto a medida que nos movemos un poco en la tabla periódica, avanzando en un periodo, ¿sí? Acá tenemos como recordatorio lo que habíamos visto en el video anterior respecto de cómo es la distribución de energías de los orbitales atómicos en átomos polielectrónicos, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos el átomo de hidrógeno para empezar, que estamos acá, la configuración electrónica es 1s1. Bueno, pasa un poco que lo que vimos recién, ¿no? Tiene un protón, cuando miro el único electrón que tiene, que es el más externo, no hay ninguno más adentro, con lo cual la constante de apantallamiento vale 0, y la carga nuclear que percibe este electrón, la carga nuclear efectiva, es igual a la carga nuclear, o sea que vale 1, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando me voy al helio? El átomo de helio tiene un protón más en el núcleo y un electrón más, ¿sí? Su configuración electrónica es 1s2. Los neutrones acá no nos van a interesar porque no tienen carga. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora voy a mirar la cuenta,
tengo que la carga nuclear vale 2 ahora, porque tengo 2 protones. Y la constante de apantallamiento, bueno, primero tengo que pensar cuál es el electrón más externo, ¿no? Bueno, en el caso del helio resulta que estamos con los dos electrones en el mismo orbital, que es un orbital 1s. Entonces, la verdad que los dos están a la misma distancia promedio del núcleo porque están en el mismo orbital, ¿sí? Entonces, la carga nuclear efectiva que perciban estos dos electrones va a ser la misma. Y aparte, como consecuencia de que ocupan más o menos la misma región del espacio, porque están en el mismo orbital, o sea, no es que uno en promedio está más cerca del núcleo que el otro, se apantallan entre sí, o sea, se repelen, pero no se repelen tanto, no se apantallan tanto como si hubiera, por ejemplo, otro electrón en promedio por acá, ¿sí? Uno se podría imaginar que si tuviera un electrón por acá, diría, bueno, este electrón le resta más o menos una carga de 1, ¿no? Porque la carga del electrón es menos 1, entonces es como que le tapa al núcleo una carga de 1, y entonces la carga que llega acá es 2 menos 1, 1. Pero este no es el caso, porque están más o menos en la misma región del espacio. Entonces lo que termina resultando es que estos electrones, si bien se apantallan un poco entre sí, no se restan, digamos, el total de la carga nuclear, sino que se restan un poquito el total de lo que sería la carga de un protón, quiero decir. Se restan un poquito menos, ¿sí? Es como si en el helio, en vez de ser 1, la constante de apantallamiento fuera, no sé, invento, 0,5. Digamos, hay formas de calcularla, pero vale, digamos que 0,5 por esto que discutimos de que están en la misma región del espacio. Entonces la carga nuclear efectiva que perciben los electrones más externos en el helio es 1,5, digamos, o sea, un número mayor que 1 y menor que 2, ¿sí? Mientras que para el hidrógeno era 1. ¿Está? Entonces lo que estamos viendo en este primer periodo de la tabla periódica es que la carga nuclear efectiva sobre los electrones externos, no nos olvidemos de esto, aumenta. ¿Qué pasa cuando me voy al segundo periodo? Bueno, van a pasar cosas muy parecidas, digamos, básicamente lo mismo, porque ahora voy a estar llenando el nivel 2s, ¿sí? Y cuando paso del litio, que es el elemento que está directamente abajo del hidrógeno, al berilio, ¿qué sucede? Que agrego un protón y un electrón, ¿sí? Pero ahora, ese electrón que agregué ocupa el mismo orbital que el electrón que tenía antes, ¿sí? O sea, es exactamente el mismo caso del litio y del hidrógeno y el helio. O sea que al avanzar en un elemento, agrego un electrón y un protón, pero ese electrón no anula completamente el efecto o la carga de ese protón de más que agregué, ¿sí? Y la carga nuclear efectiva también aumenta. Y lo mismo va a pasar cuando siga avanzando, como consecuencia de que los electrones que voy agregando, por ejemplo, ahora llenando el nivel 2p, ¿sí? Van ubicándose siempre en orbitales que son del mismo estilo, ¿sí? Si yo al pasar, por ejemplo, del boro al carbono, supongámonos, acá está el boro y acá está el carbono. El boro tiene un electrón en los orbitales p, 2p1. Si el carbono fuera, en vez de ser 2p2, 2p1, 3p1, o sea, si el siguiente electrón en el carbono fuera a parar acá arriba, ahí sí podríamos decir que este electrón a este le anula como un protón, ¿sí? Porque este es mucho más interno, está mucho más cerca del núcleo que este. Pero al entrar en el mismo orbital y ocupar más o menos la misma región del espacio, no se apantallan tanto la carga entre sí, y entonces va aumentando la carga nuclear total, la cantidad de protones, va aumentando la constante de apantallamiento porque voy metiendo más electrones, pero no va aumentando tanto como la carga nuclear. El resumen es que si esto aumenta de A1, por ejemplo, esto aumenta de A un número más chico, 0,5, 0,4, 0,3, no importa, de manera tal que la carga nuclear efectiva va aumentando. Y ese razonamiento aplica a cualquier periodo, o sea, en cualquier periodo de la tabla periódica,
al avanzar hacia la derecha, la carga nuclear efectiva sobre los electrones más externos aumenta. Cuando llegamos al bloque D, pueden llegar a pasar cosas un poco más extrañas, porque las configuraciones electrónicas de los átomos se vuelven un poco más complejas y puede haber algunos comportamientos medio anómalos, pero la tendencia general con la que nos vamos a quedar es esta que dijimos. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer cómo usamos esto que aprendimos para entender las variaciones en las propiedades atómicas. Vamos a mirar primero el radio atómico, y lo primero que necesitamos es definir el radio atómico, que no es algo tan sencillo en principio, porque, por ejemplo, acá tenemos una representación de una molécula de cloro, ¿sí? Dos átomos de cloro unidos por un enlace, pero bueno, no la vemos así, ¿no? Con lo cual no es tan fácil. Pero en general nos vamos a imaginar que, por ejemplo, para un elemento, para un no metal, digamos, nos vamos a imaginar la molécula que representa el estado más estable, digamos, de ese elemento, y la distancia entre los dos núcleos es como 2 veces el radio, ¿no? El radio atómico. O sea, como que el radio atómico es la mitad de la distancia entre los dos núcleos. Y por ejemplo, en un sólido metálico, bueno, nos podemos imaginar algo parecido, ¿no? Como que el radio atómico es la mitad de la distancia entre este núcleo y este núcleo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando veamos, por ejemplo, datos de tablas de datos con radios atómicos, hay que ser conscientes de que esos números son, digamos, una propiedad del átomo, pero que en general fue medida, determinada o calculada en algún contexto molecular, ¿sí? No es que, por lo general, el radio que veamos del átomo de cloro va a corresponder al átomo de cloro aislado y que alguien lo midió de esa manera, porque bueno, eso es muy difícil de hacer. Entonces hay que tener en cuenta que esos datos también pueden presentar algunas fluctuaciones debido a, bueno, que no son perfectos, ¿sí? Que no es el radio del átomo aislado, sino que está en algún contexto de algún sólido o alguna molécula, como dijimos recién. Bueno, acá tenemos una tabla que muestra un gráfico, cómo varía el radio atómico de los elementos representativos. O sea, acá tenemos el bloque S, el grupo 1, el grupo 2 y el bloque P, grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que se ve es una tendencia muy clara, que es que en cualquier periodo los átomos se van haciendo más pequeños al avanzar hacia la derecha, ¿sí? Y se van haciendo más grandes al bajar en un grupo. Entonces, vamos a analizar un poco esas dos tendencias, ¿sí? Volvemos a nuestro modelo del átomo y lo que nos vamos a imaginar es que, bueno, el radio atómico es más o menos la distancia entre el núcleo y los electrones más externos, y que eso, ¿de qué va a depender? Bueno, la carga del núcleo, ¿no?, es positiva y atrae a esos electrones, o sea, que cuanto más fuertes estén unidos esos electrones al núcleo, como que va a tirar a que estén más cerca, ¿no? Va a tirar a que estén más agarrados. Y eso lo podemos pensar como que está representado por la carga nuclear efectiva, ¿no? Porque el núcleo tiene una carga y lo que vimos es que a los electrones más externos les llega una fracción de esa carga debido al apantallamiento, ¿sí? Entonces, lo que vimos es que al avanzar en un periodo, la carga nuclear efectiva aumenta, ¿sí? Si la carga nuclear efectiva va aumentando, esto hacia la derecha en la tabla periódica, eso quiere decir que los electrones más externos perciben cada vez una carga más fuerte, o sea que están más agarrados al núcleo, más atraídos por el núcleo, o sea que los radios atómicos se van haciendo más chicos, que es lo que se observa, ¿sí? Con respecto al aumento al bajar en un grupo, que se ve muy claro acá en la tabla, eso se explica más fácilmente pensando en que
acuérdense que cuando cambiamos de periodo en la tabla periódica, lo que va cambiando es el número cuántico principal, ¿sí? Pasamos de 1, 2, 3, etc. El número cuántico principal de los electrones más externos, de los electrones de valencia. Y eso ya vimos en el primer video, me parece, no, en el segundo, que al aumentar el número cuántico principal, los electrones están en promedio cada vez mucho más lejos del núcleo. Entonces, eso es lo que explica que haya una variación tan grande. Aparte, fíjense que la variación al bajar en el grupo es como bastante más marcada que la disminución que se ve a lo largo de un periodo, ¿no? Bueno, eso explica más o menos la variación en los radios atómicos, y un resumen es que en el periodo el aumento de la carga nuclear efectiva hacia la derecha explica la disminución de los radios atómicos, y en un grupo el aumento del número cuántico principal al bajar en el grupo explica el aumento del radio atómico, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos también los radios iónicos que se pueden definir de manera similar a los radios atómicos, pero bueno, para los iones. Entonces acá en esta tabla, les invito, si quieren, a pausar el video y analizar un poco esta tabla. Lo que tenemos es como una comparativa de el radio de un átomo, por ejemplo el litio acá, con el del ion más característico de ese elemento, ¿sí? Por ejemplo, para los metales alcalinos van a ser los cationes +1, para los alcalinos térreos los +2, pues por ejemplo para los halógenos va a ser el anión -1, ¿sí? Como el estado de oxidación más típico, bueno, el anión, mejor dicho, más típico de cada elemento. Entonces, bueno, lo que se ve para todos los cationes es que el catión siempre es más pequeño que el átomo neutro, ¿sí? Eso también es bastante sencillo de entender en términos de carga nuclear efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo extraigo electrones de un átomo para transformarlo en un catión, lo que estoy haciendo es de alguna manera aumentar la carga nuclear efectiva sobre los electrones más externos, ¿sí? Porque voy a volver hacia atrás un segundo, acá. Cuando yo saco un electrón, la cantidad de protones se mantiene, o sea, la carga nuclear es la misma, pero disminuye el avantallamiento, ¿sí? O sea que resto acá un número más chico, o sea que la carga nuclear efectiva es mayor en el catión que en el átomo neutro, y entonces los cationes siempre son más pequeños que los átomos que les dieron origen. Y para los aniones vale el razonamiento exactamente inverso, ¿no? Tiene sentido que cuanto agrego electrones en un átomo, aumentan las repulsiones, aumenta el apantallamiento, disminuye la carga nuclear efectiva y entonces se vuelven más grandes. Fíjense que no es general, que no es cierto que todos los aniones son más grandes que todos los cationes. Por ejemplo, fíjense el potasio, por decir algo, el catión tiene un radio de 1,52 angstrom y el anión óxido, ¿sí?, del oxígeno tiene como 1,26 angstrom. O sea, este catión es más grande que este anión, ¿sí? Así que puede haber cationes más grandes que aniones. Lo que sí es cierto es que para cada elemento en particular, cualquier catión es más chico que su átomo neutro y cualquier anión es más grande, que su átomo neutro, ¿sí? Bueno, les invito ahora a pausar el video y tomarse unos minutos para pensar este ejercicio en el que se presenta una serie isoelectrónica de iones, es decir, átomos que tienen la misma cantidad de electrones, o iones, mejor dicho, que tienen la misma cantidad de electrones, que en este caso es 10, ¿sí?, pero que corresponden a distintos elementos que bueno, presentan cierta variación periódica, ¿sí? Y lo que invito a pensar acá es tratar de entender por qué se da esta variación en los radios iónicos, ¿sí?, teniendo en cuenta que todos tienen la misma cantidad de electrones. Bueno, tómense un minuto para pensarlo y seguimos. Analizar la tendencia.
Bueno, lo siguiente que queremos mirar son dos propiedades que están relacionadas, o sea, ahora vamos a ver, no lo tomen como que son parecidas, pero tienen algún tipo de relación por la manera en que se definen, que son la energía de ionización y la afinidad electrónica, ¿sí? A diferencia de los radios, que es como una magnitud física asociada a las especies, ¿no? Es una distancia. Estas magnitudes son magnitudes energéticas, ¿sí? O sea, son energías. Y como son energías, están asociadas a algún proceso físico-químico que ocurre sobre los átomos, ¿sí? En particular, la energía de ionización corresponde siempre a un proceso de este estilo, es decir, el átomo del elemento A en fase gaseosa que pierde un electrón para dar el ion en fase gaseosa, ¿sí? Y bueno, ¿cómo varía eso? Bueno, esto también presenta una variación que está muy relacionada con la variación del radio y de la carga nuclear efectiva, ¿no? Porque fíjense que al avanzar en un periodo, ¿sí?, aumenta la energía de ionización. O sea, las energías de ionización son números positivos, o sea, son procesos endotérmicos. Tengo que entregarle energía al átomo para que libere un electrón, ¿sí? A medida que me muevo a la derecha sobre un periodo, tengo que entregar cada vez más energía. ¿Por qué? Bueno, porque el electrón está cada vez más agarrado, ¿sí? Ya vimos que aumenta la carga nuclear efectiva hacia la derecha, que afecta a los electrones más externos, que los electrones que se ionizan, que se pierden, son los más externos, con lo cual están más agarrados y además están más cerca del núcleo, porque los átomos son más chicos, ¿sí? Con lo cual están como todavía más agarrados, o sea que me cuesta más energía sacarlos, ¿sí? Aumenta la energía de ionización hacia la derecha en la tabla periódica. Y en un grupo, bueno, tiene sentido con lo que vimos del aumento del radio, ¿sí? Al bajar en un grupo se hacen mucho más grandes los átomos, o sea que los electrones más externos están cada vez más alejados del núcleo, ¿sí? Y la carga nuclear efectiva al bajar en un grupo varía ligeramente, ¿sí? Pero esa variación del tamaño es mucho más marcada. O sea, el simple hecho de que estén cada vez más lejos del núcleo con el aumento del tamaño hace que sea cada vez más fácil extraerlos, ¿sí? O sea que la energía de ionización es cada vez menor, cuesta menos, hay que calentar menos, por decirlo hablando mal y pronto, ¿sí? Fíjense un comentario que quiero hacer sobre la energía de ionización, que también va a ser válido en referencia a la afinidad electrónica, que es que parece un proceso medio extraño y hasta ficticio, ¿no? Como un átomo en fase gaseosa que libera un electrón y que tenga un ion en fase gaseosa. Bueno, eso primero se puede hacer, o sea, no es que no se pueda hacer, se puede generar esto, ¿sí? Con descargas eléctricas y demás sobre gases, no hay problema, y se puede hacer sobre átomos los que se les ocurra, incluso sobre metales. Pero uno se podría preguntar, bueno, ¿qué utilidad tiene esto, no? Bueno, esto que parece así como tan forzado y extraño es súper importante porque está relacionado con un montón de propiedades de la química de los elementos. Por ejemplo, menciono una: cuando veamos reacciones redox, por ejemplo, la tendencia a oxidarse de los elementos, ¿sí?, va a estar relacionada con la energía de ionización. No va a ser lo único que importe, porque las reacciones redox, por lo general, las vamos a ver en fase acuosa, o sea que no es lo mismo que esto, o sea, hay otras cuestiones involucradas, pero sí es cierto que un átomo que tenga una energía de ionización muy elevada, por ejemplo, o sea que este proceso cueste mucho, no va a ser un átomo que vaya a tener ganas de oxidarse con facilidad, ¿sí? O sea, de perder electrones con facilidad. Entonces fíjense cómo estos números, estas magnitudes, después van a servir para explicar propiedades importantes del comportamiento químico de los elementos, que es lo que nos interesa en última instancia. Bueno, y por otro lado tenemos la afinidad electrónica, que es
así como la energía de ionización está relacionada con la capacidad de perder un electrón, la afinidad electrónica está relacionada con la capacidad de captar un electrón, ¿sí? No son reacciones inversas, no es una la opuesta de la otra, porque fíjense que acá tengo un catión y un átomo neutro, y acá tengo un anión y un átomo neutro, o sea, no es lo mismo dado vuelta. Este es el proceso de perder un electrón y este es el proceso de ganar un electrón, ¿sí? Bueno, la afinidad electrónica es un poco más errática que las propiedades que venimos viendo hasta ahora. Presenta como más anomalías y por lo general, digamos, en concordancia con eso, no requiere el mismo nivel de análisis, o sea, como tan profundo, no hay que prestarle tanta atención, ¿sí? Pero bueno, como regla general, las afinidades electrónicas para muchos elementos suelen ser números negativos, es decir, que muchos elementos liberan energía, ¿no? Cuando captan un electrón, o sea, la energía es negativa, ¿sí? La variación de energía es negativa. Es un proceso exotérmico, ¿sí? No siempre, pero muchas veces. Y lo que se ve es que a medida que aumenta la carga nuclear efectiva, se hace más negativa, ¿sí? O sea, se hace más favorable. Recuerden que cuanto más negativa es la energía o la variación de energía asociada a un proceso químico, más favorable es, ¿sí? Y eso tiene sentido, ¿no? Porque al aumentar la carga nuclear efectiva, lo que me puedo imaginar es que ese electrón que está entrando, ¿sí? Que estoy agregando, se agarra mejor al núcleo, porque percibe una carga más fuerte. Y al agarrarse mejor, es como que eso es más estable, es más favorable, y eso libera más energía, se hace más negativo, ¿sí? Y al bajar en el núcleo pasa a lo inverso, porque ese electrón adicional que estoy agregando se ubica cada vez más lejos del núcleo, más lejos y más lejos, porque ya vimos que el tamaño, el radio atómico aumenta mucho. Entonces, al ubicarse cada vez más lejos, tiene cada vez menos ganas de quedarse ahí, está cada vez menos agarrado al núcleo, y entonces eso devuelve cada vez menos energía, es cada vez menos negativa, ¿sí? Es un poco más difícil de analizar, aparte porque tiene signo negativo. No se preocupen, no enloquezcan con entender a la perfección los detalles de este análisis para la afinidad electrónica, sí para la energía de ionización y para las otras propiedades que vimos. Y la última propiedad que vamos a analizar, que también es extraña a su manera, es la electronegatividad. ¿Y por qué digo que es extraña? Bueno, es extraña porque las otras, las que definimos hasta ahora, eran magnitudes, digamos, medibles, ¿no? Con unidades. O sea, la distancia, el radio atómico es una distancia, las energías de ionización, las afinidades electrónicas son energías, tienen unidades de energía, kilojoule o lo que fuera. La electronegatividad es como un concepto un poco más abstracto, y es la tendencia de un átomo a atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. O sea, es una propiedad atómica que tiene sentido en un contexto molecular, ¿sí? Es una propiedad atómica porque es un número que le vamos a asignar a el átomo de flúor, de sodio, de lo que sea, pero que va a ser importante en el contexto molecular porque nos va a decir ese átomo en una molécula con cuántas ganas, con cuánta fuerza trae hacia sí los electrones de un enlace, ¿sí? Va a ser muy importante cuando analicemos algunas propiedades moleculares como las interacciones intermoleculares y demás, ¿sí? Y va a tener un número pero no tiene unidades porque de vuelta la electronegatividad es como una magnitud más así conceptual que se define de alguna manera para asignarle un valor, ¿sí? Y hay varias definiciones de electronegatividad. Las dos más conocidas y más usadas son la de Pauling y la de Mulliken, pero hay otras. Y se definen en base a distintas magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, la electronegatividad de Pauling se define, es un cálculo, es una cuenta, que no la puse acá porque no vale la pena, no tienen que aprender eso. Pero es algo que se calcula a partir de energías de enlace, por ejemplo, ¿sí? Y tiene un valor.
el número más alto se le asigna el flúor arbitrariamente, se le asigna un valor de 4, 3,98 en realidad. Es el elemento más electronegativo. Y después la escala de Mulliken se calcula de otra manera, que no considera energías de enlace, sino que considera energías de ionización y afinidad electrónica. Fíjense lo que decíamos antes, ¿no? Qué importante. La electronegatividad, que es una propiedad súper importante, que les debe resultar como más familiar que otras. En esta escala se calcula a partir de la energía de ionización y de la afinidad electrónica, que eran estas propiedades que nos resultaban como más raras, ¿no? Entonces, bueno, acá hay como otro uso importante de estas propiedades. Lo importante es que independientemente de cómo se defina, la electronegatividad presenta más o menos la misma variación a lo largo de la tabla periódica, y que es que en general en un periodo a la derecha aumenta, es decir, los elementos cuanto más a la derecha están, más electronegativos son, ¿sí? Y en un grupo, al bajar, disminuye, o sea, los elementos de más abajo son menos electronegativos que los de más arriba, ¿sí? Que los de periodos más tempranos. Hay excepciones y hay algunas cuestiones erráticas. Fíjense que en los metales alcalinos y alcalinotérreos son muy parecidas todas entre sí las electronegatividades. Bueno, en el bloque P sí es más uniforme la variación esta que comentábamos, aunque hay alguna excepción. Fíjense que en el bloque D pasan cosas medio raras, como que los elementos del medio son más electronegativos que sus vecinos, pero lo que nos importa es quedarnos con esta idea general de que, mirando así gruesamente la tabla sin prestar atención a los detalles, a medida que me voy para allá va aumentando la electronegatividad y a medida que voy para abajo va disminuyendo, ¿sí? Entonces en ese esquema el flúor es el elemento más electronegativo porque es el que está a la derecha y arriba, y el francio sería el menos electronegativo porque es el que está abajo y a la izquierda, ¿sí? Bueno, entonces llegamos al final de esta serie. Recapitulando, lo que vimos a lo largo de estos 3 videos fueron cosas que necesitamos para llegar a estos últimos, que eran las propiedades atómicas, que es lo que todo nos interesa, pero esto es lo que más nos interesa porque es lo que tiene relación más directa con la química. Vimos estructura electrónica de los átomos y vimos modelos de estructura electrónica, definimos niveles de energía, los números cuánticos, definimos y estudiamos un poco los orbitales, qué son los orbitales, qué forma tienen, qué tamaño o hasta dónde llegan en el espacio, o sea, qué extensión tienen. Vimos configuraciones electrónicas, vimos cómo se construyen y cómo se construye la tabla periódica en torno a las configuraciones electrónicas de los elementos. Y vimos en este último video el concepto muy importante de carga nuclear efectiva, cómo varía en la tabla periódica, principalmente a lo largo de un periodo, es lo que nos va a interesar, ¿sí? Lo que más nos interesa al bajar en un grupo es que aumenta el número cuántico principal y que entonces los átomos se van haciendo cada vez más grandes. Y por último definimos las propiedades atómicas que nos interesaban. Los radios atómicos y radios iónicos, energías de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, y analizamos cómo varían esas propiedades en las tablas periódicas, intentando entenderlo y explicarlo, ¿sí? Bueno, gracias por haber escuchado y visto estos videos hasta el final. Espero que les sea de utilidad, que les ayude a estudiar y a aprender más cosas, y nos vamos a encontrar en próximos videos. Hasta luego.